Buenas tardes, bienvenidos a la emisión de las 3 de la tarde de Noticias UA. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que compone el Impuesto Nacional al Carbono, el cual fue creado mediante la Ley 1819 del año 2016 por medio de una reforma tributaria estructural y que responde a la necesidad de nuestro país de contar con instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de las metas para la mitigación de gases de efecto invernadero en todo el país. Para aclarar todas estas dudas y para ampliar mucho más sobre este tema, traemos dos invitados expertos. Uno de ellos es Andrés, bienvenido. Eh, Háblanos, por favor, un poco acerca de lo que es este impuesto, en qué consiste y cuáles son las características que lo constituyen. Muy buenas tardes, estamos agradecidos por estar aquí en este noticiero y bueno, pues hay que tocar este tema muy importante que es el impuesto al carbono y como concepto, bueno, pues tiene de que es un impuesto económico colocado por el Estado a través del Congreso de la República que intenta mitigar el daño ambiental. Este, este daño es principalmente hecho por el carbono y por los derivados de este de intentar mitigar los gases de efecto invernadero y además usa los ingresos obtenidos de este impuesto para poder financiar los proyectos del Estado. Entre las características de este impuesto, bueno, pues tenemos de que debe guiarse por el precio total de la energía fósil con el impuesto incluido, de modo que el crecimiento de este sea lento y gradual. También tenemos otra característica súper importante, es que debe estar planificado y anunciado a largo plazo. Esto es con el fin de que las empresas y las personas naturales puedan tenerlo en sus planes a largo plazo. O sea, ya que estos seguían o hacen sus planes en base a este impuesto, ya que es muy importante. Y de no de haber un cambio drástico o inesperado, puede cambiar la empresa o incluso llevarla a la ruina. También, entre otras características importantes, es que debe ser neutral, es decir, aplicarle en el contenido equivalente al carbono de la sustancia. Andrés, bueno, continuamos con nuestro siguiente invitado, Cristian. Háblanos acerca de el fin con el que fue creado este impuesto. ¿Cuál es el objetivo que tiene este impuesto para nuestro país? Hola Angie, gracias por la invitación. Bueno, como ya has mencionado, este impuesto responde a la necesidad de este país, pues de contar con instrumentos económicos para lograr el cumplimiento de metas de reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan aquí en Colombia. Como objetivo principal tenemos que este impuesto busca desestimular el uso de combustibles fósiles y promover la implementación de tecnologías más energéticas y más limpias. La importancia de este tributo radica en que la quema del combustible genera un 27% de las emisiones contaminantes en Colombia. Y esto se traduce a 51 millones de toneladas de CO2. Por tanto, si este impuesto logra su objetivo, esta proporción tendrá que o tenderá a reducir en los años próximos o en los años que ya se ha estado implementando. Gracias, Cristian. Bueno, háblenos acerca de lo que es la destinación de este impuesto. ¿A dónde está destinado? ¿Para qué se va a usar el cobro de este impuesto? La destinación de este impuesto está principalmente hecho para poder recaudar dinero para el Estado, pero este dinero que se recoge está destinado para los proyectos que se hacen en el medio ambiente. Estos proyectos pueden ser la reforestación, la preservación y la recuperación de ecosistemas dañados. Además de esto, también se destina para las zonas rurales y la sostenibilidad ambiental.
También quizás un poco saliendo de este tema, podemos decir de que el dinero de esto también se usa para financiar proyectos del gobierno, no necesariamente para el medio ambiente. Bueno, tengo entendido que para poder realizar este tributo hay que llenar un formulario. ¿Nos pueden explicar un poco de cómo se diligencia y cuál es el formulario? El formulario de este impuesto es el 435 de la DIAN. En este formulario se debe explicar todos los datos necesarios para poder pagarlo. En este formulario se debe escribir el año, el mes y el número obtenido por la DIAN en la casilla del 1 al 4. También de la casilla del 6 al 11 se deben escribir los datos del declarante. De la casilla 24 y 25 se debe especificar si es un formulario corregido, o sea, si es la corrección de uno anterior. De la 26 a la 31 se escribirán las unidades de combustibles fósiles producidas en el territorio declarado según los combustibles fósiles. De la 32 a la 37 se deben escribir las cantidades de los combustibles importados. De la 38 hasta la 43 se registra la suma de las dos casillas ubicadas en la misma fila. De la 44 a la 50, los combustibles fósiles no grabados se diligenciarán en estas casillas. En la casilla 51 y 52 son para exportaciones. Y en las casillas 53 hasta la 62 son los pagos por excesos en periodos anteriores. Y en la 63 es el total del impuesto generado correspondiente a la suma de las casillas 38 a la 43. En las demás casillas se introducen los demás datos y el valor total a pagar. ¿Por qué este impuesto es considerado un impuesto, valga la redundancia, del medio ambiente? El calentamiento global ha sido un tema de mucha importancia a nivel internacional durante los últimos años, debido a los múltiples sucesos en torno al medio ambiente y los fenómenos climáticos, y también de salubridad presentados como consecuencia de esto. Acontecimientos como el aumento de las temperaturas en 2016, que superaron el récord mundial, aumentando aproximadamente en un 1.1 grados centígrados desde el periodo preindustrial y superando incluso temperaturas que se presentaron en 2015, según la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, el deterioro de las barreras de coral, las sequías, los incendios forestales, el calentamiento de las aguas marítimas, que esto provoca el desvanecimiento del hielo marítimo, y entre otros, son temas sobre los cuales los países vienen tomando medidas para mitigarlos y pues se proponen metas para lograrlo y llegar al acuerdo, y con esto llegar al acuerdo internacional que es por el cual se creó la ley aquí en Colombia y en Chile, que se crearon en el mismo año, que es el Acuerdo de París o COP21. Según el Ministerio de Ambiente, en el año de implementación, que fue en 2017, se esperaban recaudar de 600.000 a 700.000 millones de pesos. Y este dinero se debió invertir en manejo de erosión costera, la conservación de fuentes hídricas y la protección de ecosistemas. Bueno, ¿nos pueden explicar un poco acerca de los elementos de este impuesto, que son pues el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable, el hecho generador, la tarifa y la periodicidad? ¿Nos pueden explicar un poco acerca de eso, por favor? Bueno, el gobierno como tal, pero a través de la DIAN, que es el que cobra este impuesto. Como sujeto pasivo, bueno, existen dos responsables. Fiscalmente es el productor o importador, que es el recaudador de esto. Y comercialmente es el que, es el que adquiere los combustibles fósiles del productor o del importador, que vendría siendo el usuario final. La base gravable pues será el factor de emisión de dióxido de carbono contenido en cada combustible determinado, como lo había comentado pues mi compañero.
puede ser la gasolina, el gas natural, el queroseno, cualquier otro. Esto es expresado en unidad de volumen por unidad energética, de acuerdo con el volumen o peso del combustible. El hecho generador de este impuesto se causa en cualquiera de estos tres momentos asociados a la cadena de distribución de los combustibles fósiles, que es cuando se vende cuando se vende dentro del territorio nacional, cuando el producto del combustible lo retira cuando el productor del combustible lo retira para consumo propio y cuando el combustible es importado. La tarifa de bueno, cuando empezó en 2017 era de 15.000 pesos por tonelada de CO2 y se dijo que aumentará cada 1 de febrero, correspondiente a la inflación más un punto. A día de hoy se encuentra en 18.829 pesos por tonelada de CO2 y la periodicidad de este es bimestral con cada pago. Hay algunas personas a las que no se les cobra este impuesto. ¿Nos pueden decir quiénes son los que están exentos del pago de este impuesto y desde cuándo se estableció esta excepción? Hay personas que pueden acceder a la no causación total o parcial de este impuesto y son todos los sujetos pasivos del impuesto que están obligados a pagarlo y que se muestren interesados en demostrar reducciones de emisión o remociones de gases de efecto invernadero siguiendo los lineamientos procedimentales establecidos del decreto 926 de 2017. En este sentido, todos los actores de la cadena de valor de combustible fósil, incluyendo los consumidores o usuarios finales, en el marco de la reglamentación mencionada, podrán optar por la no causación de este impuesto. ¿Y quiénes verifican las toneladas reducidas y las que son removidas de los proyectos que se realizan? Estas deben ser realizadas por organismos de verificación. Estas entidades deben de ser de tercera parte o independientes. Estas deben comprobar y validar la información presentada. Estas también deben de ser, más bien de tener todas las características necesarias establecidas en el decreto 1076 del 2015. Y estas entidades deben ser también aprobadas por el gobierno. ¿Existen algunas sanciones que están relacionadas con el incumplimiento de este impuesto? Pues en el caso de la omisión que se refiere a la declaración al impuesto nacional del carbono, será el 20% del valor del impuesto al cual debió pagarse. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro noticiero. Gracias por brindarnos esta información también en la que pues nos sirvió mucho a nosotros como ciudadanos tener conocimiento acerca de este tema. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias.